Este también lo que hace es contar, ya va que no hace bien contacto la batería. Él está contando. Aquí cuenta, aquí brinca uno, es el que tengo ese pin malo. Entonces usted puede hacer N tipo de programa y si lo montamos el chip acá, después que el programa, en ese programa usted me lo dan, yo se lo quemo a este chip y me va a hacer esta función. Entonces yo puedo controlar cualquiera de los dispositivos de los 8 puertos B o de los 5 puertos A sin ningún problema. Entonces, esa es más o menos la idea que yo quería que ustedes hicieran. Yo les voy a enviar, aquí no me deja conectarme a la red. El computador es medio malazo. Déjame resetearlo, decía un problema de computadora mientras yo voy montando la presentación. Hoy lo que quiero enseñarles es cómo ustedes, cómo trabajamos con el Arduino, para irnos ya directamente con el Arduino, porque como ustedes no tienen acceso a esos chips, como yo les expliqué, la idea es si ustedes quieren una aplicación específica que haga una sola función y ustedes lo queman y así quedaría para toda la vida. Aunque estos chips que están acá, yo los quemo, los puedo agarrar y volver a quemar, pero es un poco fastidioso, ¿no? Ya les voy a explicar por qué es fastidioso y cómo vamos a obviar eso y cómo hacemos nosotros para obviar eso con las nuevas tecnologías, ¿no? Es lo que quiero mostrar ahorita. Déjame poner la presentación, buscar un momentico y les explico eso. Pues yo quiero que empecemos ya a programar, porque ya ustedes en la electrónica hemos hablado, ya conocemos lo que es un microcontrolador, cómo funciona. Vamos a ver, les voy a enseñar probablemente a partir ya de la semana que viene el Arduino. Y si ustedes adquieren un Arduino o si ustedes quieren simplemente el Arduino lo compran o lo simulan, que es la idea, y después que esté simulado, el programa que ustedes hagan va a correr igual en el Arduino. O sea, eso es lo bueno de este simulador de Proteus, que es un simulador muy infiel. Lo único es los tiempos, lo que yo les expliqué, porque el computador, como el simulador es muy pesado, él no hace los mismos tiempos con que tú lo programas. Si tú programas el Arduino que corre cada segundo una función, él va a correr cada segundo, porque el Arduino hace solo esa función. Pero en el simulador sí, de repente corre cada 2 3 segundos, pero por lo ocupado que están nuevamente los computadores. Estoy tratando de levantar otra computadora. Si no la levanto, no importa. Yo les explico y les envío, les pongo en Classroom varios ejercicios, como les mostré ahorita, de que flasheen varios botones del B, varios pines, o que sumen. Les puedo mostrar esos programas sin ningún problema. A ver si esta máquina se conecta o no. Pero bueno, mientras tanto, mientras no se conecta, vamos a ponerle la... O déjame preguntarle, ¿tuvieron algún inconveniente, Richard? Tú creo que me comentaste que no pudiste. ¿Cuál fue tu inconveniente al correrlo? ¿Me escucha, Richard? Bueno, profe, es que no sabía primero en cuál tenía que darle, entonces probé como que en todo lo que decían compilar, y entonces no decían compilar y programar, entonces le di en todo y como que no me estaba compilando bien. Pero Entonces, él no, al compilar no te decía que estaba listo, no te daba el hexadecimal, no te lo creó. en la última opción le di en el primero que decía compilar solo y Sí, me mandaba directamente como a guardar. ya está. No sé si después de eso ya Entonces lo que tienes que buscar es terminaba la función. en el computador, tienes que buscar en qué posición él te guarda el hexadecimal de ese compilado, que se guarda con el mismo nombre que tú le diste al archivo. Si tú le diste el nombre ejercicio Richard, tú buscas ejercicio Richard.exe y ahí te va a aparecer. Entonces, ese punto .exe es el que tú le vas a dar al Proteus. ¿Okay? Entonces, hagan la prueba porque es bueno, porque a lo mejor el día de mañana te van a querer quemar un microcontrolador y van a querer hacer algo muy, muy rápido y especial y esta es la forma de hacerlo. No sé si los demás pudieron o tuvieron inconvenientes. Profe, yo pude hacer 2 programas. Buenísimo. Hice uno con un solo LED y otro con varios LED, como el que te había Buenísimo. puesto en los ejemplos. Buenísimo. Fíjense que lo importante... Sí, sigue Luis, disculpa, dime. No, que no tuve inconveniente. No sé, sí pude lograr
usar el programa, pues, los dos. Excelente, excelente. Fíjate que, Lo único es que cuando compilo, me salen muchos tipos de archivos. O sea, claro, no me sale solo el hex, sino me salen varios. sí, él genera varios archivos, pero lo único que nos interesa a nosotros es el hex, pero él genera como 3, 4 archivos, ¿no? Eso es normal. O- ok. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos el archivo compilado en X para poderlo grabar en el micro. Fíjense que ahorita lo que estamos es jugando, prendiendo y apagando luces, pero el efecto de prender una luz, en vez de tener una luz, si yo le pongo un coupler o le pongo un relay, yo puedo prender la cocina, puedo prender el televisor, o sea, indirectamente lo que ustedes están haciendo es controlando esos puertos, es lo que quiero que tengan más. Ahorita es más como jugando, prendemos lucecitas LED, porque con LED no necesitamos sino aplicar los mismos 5 voltios del chip. Pero si yo a esa salida, ese pin, el RB0, por ejemplo, yo en vez de ponerle el LEDcito, le pongo un relé, ese relé me puede encender a mí la lámpara en mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Y tengo 8 salidas, o sea que yo puedo controlar 8 cosas. O sea, con ese mismo chip, que es muy barato, yo puedo controlar de repente la luz de la sala, la luz de la cocina, el televisor, poniendo relés. Y si quiero protegerlo, pongo los aisladores ópticos para, si acaso, esos 110 voltios no se me metan y me dañen mi microcontrolador. Déjame conectarme acá, que ya sí tengo red. Déjame ver si, a buscarme aquí. Y ya voy a ver si les muestro unos ejercicios, cómo los hicimos. Si esto se le antoja abrir. La red está bastante lenta. Ya me conecto. Wow, que Chrome es un fastidio. A mí no me gusta para nada Chrome, pero es lo que uno usa aquí. Es lo que usa, la Metropolitana usa todo en base a Chrome. Pero Chrome me parece fastidiosísimo. Ok, ya estoy acá. Vamos a ver. Ok, ya voy a entrar a la conferencia. El código es JW1, raya, I, Q, HB, NU. Ok. Bien, ya debo conectarme y comparto la otra pantalla. Wow. Juan Díaz, Juan, ya tienes ejercicio, chévere, Juan, ya veo que me lo enviaste, perfecto, Juan. Te funcionó todo perfecto, Juan, qué bueno. Sí, la idea es que ustedes prueben para que ustedes se familiaricen tanto con el hardware como el software. Voy a hablar un poquito de software que me interesa. Si es que se le ocurre conectarse esto algún día. ¿Será que tengo que darle permiso acá? Vamos a conectarme por otra. Profe, a mí me fue un poco mal haciendo el ejercicio, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fue Cónchale, mal? para compilarlo, primero para descargarlo, que lo hacía mal, para instalar el programa, para compilar,
horrible, me salían muchos errores, pero bueno, creo que ya es cuestión de bueno, ponerme a practicar con él. Sí, ya. Vamos a ver si logro. Oye, no me deja conectar con la red. A ver. No me deja conectarme, algo está pasando aquí que no me deja. Vamos a ver este código. JW I Q H P. Ahora sí, vamos a ver aquí. Ahora sí me conecto. Ok. Ok, voy a cerrar acá esta pantalla y déjame ver si comparto por acá. Enter screen. Aquí tenemos el Proton Compiler. Abrí el Proton. El de Basic lo abrí primero. Ok, fíjense. Aquí este programa de Basic, lo estoy llamando Blink 1, o sea que es flasheo. Entonces siempre es bueno ponerle todos estos datos para uno saber de qué trata. Entonces aquí estoy definiendo cuál es el chip, el cristal es de 4 MHz, y aquí simplemente le digo, le doy un nombre al puerto B, lo llamo LED, eso es una opción si uno quiere, le doy un alias, ¿ok? Hago un delay de medio segundo y defino el puerto B, lo pongo como si fueran puerto de salida. Entonces le digo LED es igual a 0, o sea que pongo todos apagados, espero medio segundo y después pongo todos prendidos y hago un delay. Y eso es todo lo que hago acá. Si yo le doy aquí compile, cuando yo le doy compile, él me va a aparecer una línea que va compilando y me aparece en verde al final si está bien compilado. Entonces, ahí está poniendo 100% compilado, crearon los files y aquí abajo me dice, por favor espere, ya lo hizo, fue exitoso. ¿Okay? Entonces, él me guardó ese programa hexadecimal, se llama Blink 1. ¿No? Bueno, voy a abrir varios programas para que vean. Además, el Blink 1, yo le puedo ver esto. Yo tengo aquí, vamos a abrir otro programa. Open. Yo tengo acá, por ejemplo, con botones, el Shift Register. Vamos a abrir este Shift Register. Fíjense que este Shift Register, ¿qué es lo que hago? Defino I como un byte, la variable I. Defino el puerto B como LED, y digo, pon todos de salida. Entonces, LED es igual a 1. Ok, le digo, para I igual 1, igual 1 a 7. Entonces, fíjense que al LED lo voy multiplicando por 2. Entonces, estoy aumentando de 2 en 2 los LED. Entonces, ¿qué sucede? Aquí le estoy diciendo que el LED es igual al LED por 2, o sea que primero es el LED 1, después viene el LED 2, después vuelvo a incrementa ahí, entonces aquí es y es igual a 2, entonces el LED es igual al LED anterior multiplicado por 2 y así voy incrementando. Entonces esta es una forma de programarlo, un programa que estoy haciendo brincos de 2 en 2 las luces. Voy a abrir otro programa, por ejemplo, el Blink pares y pares, este que está acá. Fíjense, pares y pares, yo le digo, fíjense, tris B, defino todos como salida, ¿ok? Le digo, ponme, fíjense que aquí los pares, bueno, si lo vemos, pero los impares me los enciendes. Fíjense, 1, 0, 1, 0, o desde aquí 0, 1, 0, 1, espera medio segundo y después le digo, apágame eso y préndeme lo otro. Entonces aquí lo que hago es lo que yo le enseñé ahorita en la tarjeta, que prendía uno y prendía pares y impares. Entonces este es otro programa que lo podemos montar y correr. Obviamente si yo le doy compilar, él me lo compila y él me lo va a decir aquí al final, aquí está compilando y aquí dice fue exitoso. Entonces este está grabado como Blink, pares, impares, odd, even. ¿Okay? Y así
Yo le pondría alguno de estos. Aquí tengo, por ejemplo, uno con botón, y este es diferente. Y aquí en botón, yo defino todo como salida. Entonces el tris A lo pongo como entrada. Fíjense, el B lo estoy poniendo como salida, pero el puerto A lo pongo como entrada. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en el puerto B hago comandos de control y en el puerto A leo lo que está en el puerto A. O sea, pongo switches en el puerto A. Entonces aquí le digo, el botón 1 lo llamo el primer botón, el A0, y el botón 2 lo llamo A1. Para trabajar con variables, con nombres, en vez de usar con portes. Es más sencillo asignar, como aquí hago, que digo que el LED, como decía antes, que el LED es igual a por B. Bueno, aquí simplemente llamo el botón 1, lo llamo por A0, y el botón 2 por A1. Entonces aquí, en el principal, le digo, ponme todo el puerto B, me pones apagado, ¿ok? Entonces, si el botón 1 es igual a 1, o sea, si alguien apretó el botón 1, entonces préndeme el B0. O si no, el 7 lo prende. Entonces aquí estoy prendiendo el 1 o el 0. Bien, aquí termino el if. Entonces ustedes pueden programar cómo se programa para hacer entradas con switches y hacer salidas. Y si vamos a, déjame ir a ver, aquí en programa en Proteus, a ver si tengo yo alguna aplicación instalada. Open Project, vamos a abrir un proyecto acá. Wow, no, tendría que buscar. Vamos a decir aquí alguno más reciente. Este que está aquí. Dale un zoom a esto. Y vamos, aquí con esto yo lo ubico aquí en el centro, apuntándome acá y le doy clic, aquí lo tengo. Entonces, vamos a agarrar cualquiera de esos programas y aquí le doy doble clic y aquí me busco el archivo donde tengo los hexadecimales. Entonces tengo que ver dónde es que se guardaban, tengo que acordarme dónde es que lo guardaba yo. Dice F84, aquí está. Entonces, por ejemplo, el de pares impares, aquí está el hexadecimal, aquí está el en basic y aquí está en hexadecimal, el hex. Agarro el hex, le digo open, le digo ok, entonces le digo correr. Entonces él acá debe prender los pares y los impares. Ahí está prendiendo los pares y los impares. Entonces se supone que cada segundo creo que era, pero aquí es un poquito más lento. Entonces no solo vemos por la lucecita, fíjense que está rojo ahorita, ahora verde, que es prende, apaga. Y aquí fíjense, vamos a poner otro ejercicio, vamos a parar esto. Vamos a poner un ejercicio de conteo. Vamos a abrir acá. Vamos a ver uno que sea el shift. Vamos a hacer el shift de los LEDs a la derecha. Ok, desmontamos ese programa. De todas formas, vamos a montarnos aquí en Proton Basic. Lo voy a subir. El shift a la derecha para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que yo hago? Fíjense. Aquí defino todo como salida y desde igual a 7 lo que voy haciendo es voy incrementando de 2 en 2. O sea que voy prendiendo desde el bit 0 hasta el bit 7. ¿Ok? Ese es el que cargué. Entonces, si le doy acá, ya le doy a correr. Fíjense que él va a empezar, él empieza de 2 en 2 a aumentar. O sea, de 1 en 1, como es binario, él va pasando. Si yo le doy aquí el botón de reset, fíjense, él va por el prendiendo, ahora va a prenderle 4. Si yo le doy reset, fíjense que él arranca desde 0 otra vez. Entonces, a ver, eso es bueno siempre poner aquí el reset porque yo hago el master clear, yo inicializo todo. Entonces él va a estar contando. Entonces ustedes pueden jugar con esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cada una de estas salidas puede ser un control de algo. Puede ser la puerta de mi estacionamiento, puede ser salida. Y yo puedo poner también entradas. Puedo combinar entradas con salidas en el puerto A y en el puerto B, como yo quiera. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería que ustedes hicieran ejercicio. Si ustedes quieren, prueben o si quieren, me avisan o me escriben y yo les envío por el Slack, les envío estos programas inclusive en Basic o en hexadecimal, como ustedes quieran, para que los puedan ver. ¿De acuerdo? Porque esta es la única parte que vamos a estar manejando estos micros, porque a mí vamos a salirme acá, un momentico para que no me estorbe el ancho banda.
Entonces, ese es el único, lo único que ustedes van a programar a este nivel, por lo que lo voy a explicar el día de hoy. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, si alguno está interesado en alguno de estos programitas, para que vean cómo los hice, que son muy sencillitos. Yo se los pongo en Slack, se los pongo allí directamente en Hexadecimal o en Basic, y ustedes lo chequean, lo prueban y ven cómo está el software para que se familiaricen cómo se programaría en Basic. Pero esta es la única vez que vamos a programar en Basic y con los microcontroladores. ¿Estamos claros? Bien, porque vamos Sí. a una Entendido, parte, profe. sí, aunque vamos a una parte más interesante, vamos a evolucionar un poquito. Vamos a meterme acá en, ¿están viendo la presentación? Sí. Sí, Sí, profe. ok. Bien, lo que le voy a explicar, necesito que me entiendan muy bien. Voy a hablar un poquito de tecnología de programación. Yo sé que ustedes estudian algo de programación en la universidad, pero a veces no nos enseñan completamente algunos detalles que yo voy a explicar hoy. Entonces vimos lo que era la arquitectura del micro que vamos a usar, vimos el PIC 16F84. Fíjense que el PIC 16F84 no tiene ninguna conexión externa. Cuando digo conexión, para yo comunicarme con el computador. Lo que tiene es pines para yo hacer control o para recibir data, para tener digitales de entrada o digitales de salida. No tiene ni siquiera analógicos, ¿ok? Se llama A el puerto A porque es el primero y el B porque es el B, no por analógico, sino él tiene únicamente puertos digitales. Entonces este micro es muy limitado. Hay uno un poquito más grande que es el 877, que yo no se los voy a enseñar, que ya maneja puertos analógicos. Eso lo voy a mostrar más adelante. Entonces, eso, bueno, y esto ya vimos el cristal y vimos que este es el puerto A y el puerto B, y eso es lo que ustedes dominaron y manipularon ahorita con el software. Este es el 877, es un poquito más grande, cuesta un poquito más, es muy barato, pero ya en este puerto, no solo yo tengo, se alimenta con 5 voltios, tengo el puerto A, pero si se fijan en el puerto A, no solo tiene AN que es analógico, o sea que ese puerto puede ser analógico de entrada, o sea que yo puedo conectar aquí una termocupla o puedo conectarle, digamos, un micrófono, pero en realidad es para medir señales de temperatura, presión, flujo, una variable cualquiera que varía de 0 a 5 voltios, se le introdujo acá y él tiene un convertidor analógico digital y él me dice cuánto es ese valor. Entonces, esto lo usa uno típicamente para yo medir la temperatura. Entonces, le pongo aquí un termómetro, básicamente puse una termocupla, un RTD, un transmisor de presión y él aquí me dice cuánto es la presión. O sea, él lee analógico. Fíjense que tiene analógico 0, 1, el 2, el 3, tiene todo el puerto A que puede ser analógico. Después tiene el puerto, déjame ponerlos todos que no se ve bien, tiene el puerto B, tiene el puerto B, que son los 8 puertos típicos que vimos antes, que tienen casi todos los micros. Después tiene un puerto C, que tiene, aquí en el C tiene 1, 2, 3, 4 puertos. Después tiene el D, que tiene 1, 2, 3, 4. Y después tiene el E. O sea, tiene un montón de pines. O sea, aquí puedo controlar muchísimas cosas, ¿no? Inicialmente, uno manejaba mucho las señales por separado, entonces necesitaba muchos puertos, pero ya ahorita por la tecnología de los protocolos seriales, yo con un solo pin puedo manejar N variables, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero antiguamente se usaban micros muy grandes con muchos pines para poder controlar muchas cosas, pero ya no hace falta, ya los pines pequeños, los chips pequeños también me sirven. Pero fíjense que este chip tiene aquí dos señales que son muy importantes, que son estos dos que están acá. Entonces, no solo son dos puertos, digamos, digitales de entrada o salida, pero también dice RX-TX. Eso significa transmisión-recepción. O sea que yo por aquí me puedo conectar con cierta electrónica a mi PC. Yo aquí puedo conectarme teóricamente a mi PC y pudiera hablar ya con este chip. Con el anterior yo tenía que quemarlo para trabajar. Este también hay que quemarlo, pero como él tiene este puerto, yo después que lo queme, yo puedo hablar con él, cosa que no puedo con el que les mostré ahorita. Entonces, esto es una ventaja de los nuevos chips que han ido saliendo, ¿no? Entonces, como les expliqué inicialmente, uno programa en un lenguaje avanzado
bien sea Basic, Pascal, C, y compila y le carga siempre es el hexadecimal, acuérdense de eso. Eso es lo que acepta un micro. Los micros tienen dentro es programación en binaria, que uno la interpreta en hexadecimal, que es mucho más fácil. Bien, este chip que yo le di, el 16F84, necesita una tarjeta especial para quemarlo, que es el PIC, que yo les hablé. Ustedes necesitan esa tarjeta PIC. Sin esa tarjeta PIC no lo podemos quemar. ¿Okay? Inicialmente, en este micro, déjame salirme acá un momento para yo ver. Aquí está el PIC. Vamos a descartar, vamos a salirme y ponerme yo para ver. Para yo ver si ustedes ven. Bueno, ahorita no se ve, pero vamos para la presentación. A ver si la cámara aparece cuando le da la gana. Está bien. Ahí está. Fíjense en este micro, este es el PIC que ustedes están programando. En este PIC, para yo programarlo, antiguamente había que sacarlo, ponerlo en una base y programarlo. Y cada vez que yo lo sacaba, me ha pasado que de 10 que yo tenía, ya tengo 7 que están malos, porque al sacar y meter se le parten los pines. Entonces se creó una forma de programar que aquí tienen estos pincitos aquí abajo, que es el ICSP, donde yo conecto aquí el PIC, que es el programador, y sin sacar el chip yo pongo acá y yo quemo este chip. Eso es lo que le estoy presentando en la lámina que van a ver ahorita a continuación, que es con el PIC. Entonces el PIC que tiene, fíjense que el PIC tiene este puerto acá, que este puerto aquí, básicamente se conecta a estos pines del chip que uno los replica, donde está el Master Clear, que todos lo tienen, la alimentación tierra y positiva, que todos los tienen, y el RB76, que todos los tienen. Entonces, este PIC se conecta digamos, en esos pines y uno lo programa sin necesidad de sacar el chip. Pero yo necesito esta tarjeta para quemar esos chips. Entonces, es complicado para ustedes que compren esos chips, porque si ustedes lo compran, no tienen esta tarjeta que, como les dije, es cara. Creo que vale como 20 o 30 dólares y lo único que sirve es para programar los chips, ¿no? Y programa los PIC que estamos usando ahorita. Entonces, ¿cómo lo programa? Bueno, con este puerto, este es el puerto que les mostré ahorita, uno se conecta al PIC, digamos, al microcontrolador, con el PIC, con un cable, entonces tiene Master Clear, positivo, tierra, y el RB7, RB6 y el RB3, que es opcional, que no se usa casi nunca. Y con eso lo programamos. Okay. Quiero hablar ahorita un poquito de sistemas operativos, porque yo necesito que me entiendan los sistemas operativos para yo poder enseñarles cómo se programa ahora el Arduino y cómo vamos a trabajar sin necesidad de usar ese pique que ustedes esto lo tienen. Que yo lo tengo porque, claro, yo lo enseñaba a la universidad y lo uso, pero cada vez es más complicado, ¿sí? Por los costos y por lo tedioso. Y lo voy a explicar por qué. Entonces, fíjense, el sistema operativo, hoy en día hay infinidad de sistemas operativos, lo mismo que el lenguaje, cada vez aparecen más y más. ¿Por qué? Porque la idea es facilitarle la vida al usuario. Los que ustedes conocen, seguramente, bueno, casi todos están trabajando con Windows, conectados ahorita. Algunos están conectados en Unix, en Linux. Otros pueden estar conectados con el Apple, que es el Mac. Hay uno que está conectado en teléfono, no está conectado con el iOS del iPhone o está conectado con Android. Esos son sistemas operativos. Cada uno de ellos se opera diferente. Pero existen otras gran cantidades que han ido apareciendo. Por ejemplo, entre los Linux hay el Red Hat, que era abierto, pero lo compró, no sé si lo compró ahora, que ahora es privado, pero hay el Debian, que es libre, ustedes lo pueden bajar y lo pueden montar en su computadora gratis, está el Ubuntu, y el Raspberry Pi usan el Debian y una más pequeña, más simplificado, y lo llaman el Raspbian. Entonces hay otros que es el Haiku. Ustedes pueden bajar de la red, por ejemplo, el Haiku y montar su computadora con Haiku y usted trabaja en vez de con Windows con Haiku. Son sistemas operativos muy ligeros, muy rápidos y se trabajan muy bien con ellos. O sea, si ustedes montan uno de estos sistemas operativos que está aquí abajo, con excepción del Solaris, que es para máquinas grandes, usted lo montará que es una máquina rapidísima. Usted dirá, oye, ¿por qué no usan eso así rápido? Por una explicación muy sencilla. Porque el Proteus no corre ahí, el AutoCAD de repente no corre ahí, de repente el Inventor no corre. Entonces, la mayoría de las aplicaciones, donde corren generalmente es en Windows o en Mac. Algunas corren en Linux y no muchas. Entonces, estos sistemas operativos son buenísimos, son muy rápidos, pero para uno
para trabajar con micros y experimentar, pero a la hora profesional están muy limitados porque la aplicación no existe. Yo en la industria que trabajaba, no podíamos vender sino Windows porque muchas de las aplicaciones avanzadas solo corren en Windows. Y eso tiene una explicación sencilla, una explicación técnica. Te dirán, bueno, ¿por qué las empresas como Honeywell, Siemens, hacen sus programas en Windows? Bueno, porque Windows, las versiones son muy controladas. Por ejemplo, ustedes todos, yo tengo por ejemplo aquí Windows 10, ustedes seguramente todos tengan Windows 10, a lo mejor alguno tiene Windows 7 y otros tienen de repente Windows 11, y cada vez que aparece en Windows cuando lo va a sacar, él le envía ese sistema operativo a todos los fabricantes de equipos, y cuando ese Windows sale, ya todos los equipos se conectan a él sin problema. Entonces, si yo monto ahorita en esta máquina que tengo Windows 10, el Windows 11, el printer va a funcionar, el escáner va a funcionar, mi mouse va a funcionar. En Linux, como generalmente son comunidades, sistemas abiertos, no todos los drivers están disponibles. Entonces, y si yo hago una aplicación para Windows 7, yo sé que Windows, cuando sacó Windows 10, él hizo que Windows 10 fuera compatible hacia abajo. De hecho, ustedes cuando instalaron el Windows 10, él le preguntó si lo querían en 32 bits o en 64 bits. Entonces ustedes deciden, y si sus programas son todos en 32 bits, lo montan en 32 bits y él va a correr. Entonces, si tú haces un software comercial que vas a vender, tú quieres que esté controlado y que tú puedas llevar control fácil, porque si lo montas en Linux y de repente Linux, la sociedad lo cambia, tienes que llamar al cliente, mira, se cambió, déjame el software, yo adaptarlo al nuevo Linux. Entonces tienes que estar haciendo adaptaciones y cuesta mucho. Esa es la razón más que todo es costo-beneficio, básicamente. Bien, un sistema operativo, para que lo entendamos bien, agarra el hardware, va conectado con el hardware específicamente. Yo les expliqué a ustedes cómo era el microprocesador, el 8080, el Intel, les expliqué cómo era su arquitectura y les expliqué que la velocidad del micro depende de la arquitectura del bus, el bus de data, el bus de comunicaciones y el bus de control. Y yo les expliqué que no era lo mismo un micro de Intel que un micro de Apple. Apple tiene ahora uno que se llama el M1. Tienen distintas arquitecturas, tienen probablemente la unidad lógica aritmética es diferente, la forma como maneja la data es diferente, los ciclos de operación son diferentes, por lo tanto el sistema operativo, como está basado en el hardware, tiene que ser diferente. Por eso yo no puedo agarrar el Windows, montarlo en una máquina nueva de Apple que viene con el M1, porque el Windows, cuando va a hablar con el hardware, no entiende ese hardware. Entonces el sistema operativo es directamente orientado al hardware de la máquina. Ustedes miran, bueno, yo en mi máquina Windows, yo puedo simular al Apple, o en mi Apple yo puedo simular Windows. Lo que se hace es, se hace lo que se llama virtualizar. Entonces hay programas que aquí ustedes montan ese programa de virtualización y simulan el hardware y encima montan el sistema operativo sobre ese hardware simulado. Entonces usted, sobre la Macintosh, por ejemplo, si usted tiene una Mac que corre únicamente en iOS, que es el sistema operativo de ellos, encima le montan una capa que es virtualización, donde esa capa se encarga de hablar con el hardware de Mac, pero emula en ese software el Intel, entonces encima le montamos Windows que corre Intel. Entonces no es tan eficiente, entonces por eso ya hay máquinas que puedo correr varios sistemas operativos, porque tengo virtualizado esas máquinas. Pero al final, si queremos nuestra máquina bien desarrollada, se trabaja generalmente con un sistema operativo de acuerdo a su hardware. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que es el sistema operativo? El sistema operativo tiene un núcleo que se llama kernel. Si ustedes van a Linux, por ejemplo, en el Linux, como es abierto, se ve mucho mejor eso. En el Windows es un paquete que lo instalamos y lo que vemos es un paquete. Y cuando ustedes lo instalan, ustedes que tienen un montón de módulos y funciones, no lo entendemos, es cerrado, es propietario. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo modificar y tengo que comprarlo. En el caso del Linux abierto, yo lo puedo bajar y yo puedo modificar cada uno. Entonces, cuando van a cargar Linux es más complicado porque hay que cargar todos los paquetes. Y el kernel generalmente es único, pero después se le montan los demás paquetes encima de eso. Y si uno de esos paquetes cambia, yo tengo que adaptarlo. Por eso el control de versiones es más complicado, porque
el kernel a lo mejor es el mismo del Unix que ustedes tienen, pero sin embargo a lo mejor una de las aplicaciones la actualizaron, entonces ustedes tienen que montar esa aplicación específica. De hecho, yo tengo un Raspberry Pi que corre en Raspbian, que es un Linux que es abierto, y lo primero que te dicen en el Raspberry Pi cuando vas a prender la máquina, haz un update del sistema, porque todo el tiempo hay alguno de esos desarrolladores que está actualizando el sistema, entonces cada vez que lo vas a montar tiene que hacer update. Entonces imagínate una aplicación que tú tengas que corra sobre eso, y tú haces un update y el update no te deja correr la aplicación. Esa es la razón específica de por qué se usa más Windows en la industria. Pero uno en las universidades, como uno se mete de lleno en los programas, uno, digamos, no tiene ese problema de trabajo. Entonces, bueno, el sistema operativo tiene el núcleo kernel y después tiene las aplicaciones. ¿Y qué es lo que hace el kernel? El kernel lo que hace es administrar la memoria, la memoria, digamos, no solo el disco duro, sino la memoria de pantalla, maneja los archivos, maneja las interrupciones, maneja las comunicaciones con el teclado, con todo. Eso es, y para él hacer eso depende del hardware, porque dependiendo del hardware, él va a manipular diferente eso. Por ejemplo, un detalle sencillo que tiene el sistema operativo que a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Si ustedes cuando en Windows están viendo un documento de 100 páginas, cuando ustedes se meten en la página 1, la leen y avanza a la página 2, avanza inmediatamente. Pero cuando van por la página 3, ustedes ven que de repente el sistema se tarda un poco y después es que aparece la página 4. ¿Qué sucede? Que el Windows sabe o se imagina que si tú estás leyendo la página 1, vas a leer después la página 2. Entonces, cuando tú subes la página 1 del disco duro, él te sube la 1 a la 4, por decir un número. Te sube varias páginas. Pero si tú estás leyendo la página 1 y quieres leer la página 20, él no la tiene en la memoria de RAM. Entonces, él tiene que ir al disco duro, buscar la página 20 y te sube después la página 20, la 21 y la 22. Si tú vuelves a traer la página 3, él tiene... Entonces, él tiene, eso se encarga del sistema operativo. Entonces, generalmente, por eso es que cuando vamos leyendo varias páginas, él de repente se pone lento porque viene el acceso al disco, que es lo más lento. Entonces, todo eso manejo lo hace. Entonces, la memoria de la pantalla tiene una memoria que se llama caché, cache. Viene del francés cache, se escribe caché. Entonces, cuando yo subo la página 1, él me sube la 1 a la 4, por decir un número, depende de la memoria. Entonces yo puedo ver la 1, 2, 3, 4, pero cuando pido la 5, entonces la memoria caché ya la lleno otra vez con la página 5 a la 8, a la 10. Y así voy leyendo. Pero si yo empiezo a brincar de página 1 a la 20, a la 30, el sistema es lentísimo porque el disco duro es el cuello botella en los computadores. Bien, entonces el sistema operativo se encarga de manejar el monitor, las aplicaciones, el disco duro, el mouse, la impresora. ¿Qué sucede? Si usted tiene una impresora muy vieja, cuando la van a conectar al sistema operativo nuevo, le dice, oye, yo no conozco esa impresora porque es muy vieja. Entonces, uno tiene que buscarse, si tu computador si tu impresora es HP, buscarte el driver del HP para ver cómo se adapta al Windows 10. Y si no hay, le metes uno parecido. Porque el sistema operativo generalmente tiene cargado, digamos, los más modernos, ¿ok? Los equipos modernos, porque si yo fabrico impresoras, yo estoy en contacto con Windows para que Windows cada vez que vaya a modificar esté seguro que mi driver de mi impresora funcione. Por eso los vendedores de equipos periféricos no se preocupan ya tanto por el sistema operativo porque ellos están adaptados a ello. Si es muy vieja, a lo mejor ya el driver es muy viejo y ya no funciona. Bien, aquí tienen una visión mejor de cómo es el sistema operativo. Tenemos el hardware, encima tenemos el control de programas, las entradas y salidas, el manejo de archivos, tenemos las comunicaciones, tenemos las tareas, manejo memoria, manejo de interrupciones y seguridad. Por ejemplo, un detalle que tenía el Windows NT, el primero de los Windows, no sé si ustedes llegaron a escuchar, era el pantallazo azul, que de repente estabas trabajando un programa, ¡pum!, y se te ponía en pantalla azul y tenías que apagar y prender la máquina. Ese pantallazo azul sucedía con los Windows originales, que los primeros Windows, tú necesitabas muy poca memoria. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Él en la memoria, voy a pintarla aquí más o menos para que entiendan, digamos que esta era la memoria. Entonces, tú en la memoria de repente subías Word, estabas trabajando en Word y después en memoria subías Excel y montabas encima Excel y después Word. Pero si tú estabas trabajando en Word y
se te contaminaba el Word, se te dañaba, que eso él te da un pantallazo azul porque te dañaba toda la memoria, se contaminaba y se te ponía la pantalla azul. Entonces, ese problema lo tenía Windows, entonces Windows lo resolvió con fuerza bruta. Windows lo que hizo es que cuando tú subes Windows ocupa una parte de memoria, cuando subes Excel otra parte de memoria, cuando subes otro programa otra parte de memoria. Entonces cuando te hace Scratch, que se llama el Word, simplemente el Word se te queda colgado, se daña, pero tú puedes seguir trabajando en los otros. Por eso desde el Windows antiguo, ahorita de repente uno usaba 1 mega, 2 megas, ya tus computadores tienen que tener mínimo 4, 6, 8 megas o gigas de memoria, porque necesitas toda la memoria para que te corran varios programas a la vez. Entonces ese es el sistema operativo que ellos lo han mejorado con fuerza bruta. Ellos no lo mejoraron mejorando el sistema operativo, sino metiéndole más memoria. Eso tuvo la ventaja que la memoria antes era carísima, ahora la memoria es muy barata, porque como ya todos los micros hay que meterle mucha memoria, se ha abaratado el producto. Entonces eso también es producto del sistema operativo. Desde el punto de vista de sistemas operativos, hay sistemas operativos por lotes, sistema operativo de tiempo compartido, hay sistema operativo multitareas y tiempo real. El primer sistema operativo que se montó era por lotes, que se corría, ¿se acuerda? Yo le expliqué que eran tarjetas Holiday. Entonces simplemente tú corrías un programa detrás de otro, tú corrías un programa, tú no podías correr 2 programas en paralelo, eso se corría por lotes, lo que se llama batch, ¿okay? Eso eran los primeros computadores muy antiguos. Después se le añadió multiusuario. Ese mismo computador IBM monstruoso, ellos decidieron ponerle multiusuario, donde aunque corrían por batch, pero yo le daba tiempo a cada uno. De repente digo, corre tú un segundo, después corre tú, después corre tú. Entonces tienen como un switch que le va a dar tiempo a cada uno. Como el computador es rápido, tú crees que estás trabajando en paralelo los 6 usuarios, pero en realidad cada usuario le da un tiempito, al otro un tiempito. Eso se llama tiempo compartido. Entonces él compartía entre varios, pero seguía siendo por lotes, tú podías correr solo un programa. Entonces después se creó un sistema operativo, se le añadió multitarea. O sea, si yo tengo que correr la tarea 1, el programa 1 y el programa 2, de repente el programa 1 yo hago esta operación y él está aquí de repente sin hacer nada, después de esta operación sin hacer nada. Y en el programa 2 pasa lo mismo. Entonces él lo que hace es combina y él dice arranca esta tarea, después arranca esta, después... Y entonces si tú solapas estas 2 tareas y compartes el tiempo, te da la impresión de que están corriendo en paralelo los 2 programas. Eso es lo que pasa cuando ustedes están manejando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si todos ustedes manejan. Cuando yo manejé por primera vez, me gusta enseñar esto porque es muy visual. Cuando yo iba manejando por primera vez y iba con mi novia y con mi suegra atrás, yo decía, no me dejaba que pusieran la radio, no dejaba que mi novia me hablara y que la suegra cayera, porque yo tenía que estar concentrado en la única tarea que era manejar hacia adelante. O sea, porque el cerebro mío era trabajar por lotes. Con el tiempo ya uno va en el carro, tú vas oyendo música, vas hablando con la novia, vas hablando con la suegra, vas viendo por el retrovisor de la izquierda, vas viendo por arriba, entonces vas trabajando en multitarea, porque tu cerebro aprende y no es que tú estás oyendo al radio, oyendo a tu novia o novio, o estás viendo para adelante, sino que tú dedicas 1 milisegundo a cada uno de ellos. Y si de repente se te atraviesa un ciclista, automáticamente se activa una interrupción que te dice bloquea todas las actividades y pisa freno. Así son los sistemas operativos. Entonces, tú entrenas el cerebro, bueno, el computador le hace lo mismo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos, corre este programa, después corre un pedacito de este, un pedacito de este, y eso está rápido que tú crees que el computador está corriendo solo contigo. Por eso cuando ustedes le dan control al computador, ustedes ven que hay tareas que el CPU le dedica solo un 2%, otras 10%, él dedica a cada tarea. Eso se llama multitareas. ¿Okay? Yo le voy a enseñar a programar cómo nosotros hacemos eso para mejorar. ¿Okay? Entonces, después tenemos el sistema operativo en tiempo real, que es una mala traducción de inglés. El inglés es real time y real en inglés significa verdadero. Pero really en inglés significa real. Parece cómico, pero really es real y real es verdadero. Entonces real time es tiempo verdadero, o sea que está ocurriendo en el momento actual. Entonces los sistemas operativos en tiempo real, que es lo que se usan en las plantas, en proceso, deben tener multitasking, time sharing, manejar interrupciones, manejar prioridades, manejar hilos, que ya hablé, y manejar semáforos. O sea, es una combinación.
El Windows primero que salió eran muy malos, eran más o menos casi, era tipo batch, después tenía multitasking. La pantalla negra que ustedes usan cuando ustedes solo pueden correr un programa, si era el primer Windows que uno tenía. Entonces después le fueron añadiendo otras funciones, y ya hoy en día ya los computadores Windows se usan en planta porque son entre comillas en tiempo real. Entonces yo les voy a enseñar a programar cómo podemos usar esas tareas, ¿ok? Cómo podemos usar todo ese beneficio de multitarea, time sharing. Les voy a explicar cómo optimizamos el programa, ¿de acuerdo? Bien, lo otro que quiero que hoy me va a pasar un poquito de la clase, me disculpan porque llevo un poquito tarde, pero esto es importantísimo. El computador de ustedes que ustedes tienen enfrente, salvo el que tiene el celular, tiene una memoria ROM que es quemada, que se llama BIOS, así como dice aquí BIOS. ¿Okay? Eso tiene un significado que es un sistema operativo miniatura. ¿Okay? Cuando tú prendes tu computadora, él básicamente le da energía a esta memoria y ahí hay un sistemito operativo. Si tú tu computador le quitas el disco duro y la prendes, ella va a prender y te va a prender con esta pantalla azul. Esa pantalla azul es el sistemito operativo que te entrega este BIOS que está acá. Ese BIOS, ahí lo que tiene es un sistema operativo que cuando tú prendes el computador, él dentro tiene grabado cómo manipular el teclado, cómo manipular el mouse y cómo manipular la pantalla, muy elemental, con píxel simplemente en negro y azul, como está allí, que se ve, y blanco. Él no tiene más que eso, pero él no tiene que... Sí, dígame, señorita. Profe, Dime, perdón, dime. en los sistemas operativos más antiguos, en los computadores más antiguos, los tiene para manejar el mouse. Los BIOS ya más actualizados son los que sí cuentan con el controlador del mouse y es más amigable a la vista, pero no hay que controlar Sí, todo con el teclado. sí, lo que te voy a explicar es precisamente eso. Los BIOS normalmente tienen grabado dentro los drivers. Driver es el software que maneja los dispositivos. O sea, cuando dice driver es un software para ver cómo yo mando un comando al teclado o leo un comando del teclado. Entonces, los primeros BIOS que había no manejaban ningún driver. Entonces, cuando tú comprabas un disco duro, o sea, tu computador venía con el BIOS, con el driver para tu disco duro de ese computador, de ese disco duro. Entonces, si tú te comprabas un disco duro Western Digital, por ejemplo, el disco duro venía con un floppy disk, con una memoria, que antes era un floppy. Y tú al computador, cuando lo levantabas por primera vez, el BIOS, tú metías el floppy y él leía el floppy, porque todos los computadores en el BIOS tenían como leer el driver para el floppy. Entonces, en ese floppy, él leía el driver del disco duro y después él podía levantar el disco duro. Entonces, si tú comprabas un mouse, tú tenías que meter el driver del mouse. Si tú comprabas un escáner o un printer, el printer venía con un disquete. Ese disquete lo introducías, entonces tú lo cargabas y entonces el BIOS leía. Ahorita pasa eso. Si yo ahorita en este computador quiero usar mi printer, que es una HP muy vieja, él me va a decir no reconoce el printer. Entonces yo me bajo de internet, porque ahora hay internet, me bajo el driver de mi impresora, se lo cargo al computador, él lo que hace es lo monta en el BIOS, lo quema, porque ahora los computadores pueden quemar. Entonces cada vez que yo levanto mi computador, él levanta el BIOS, él levanta ese driver para ese disco periférico. Pero eso está en el BIOS. Entonces lo que quiero decir es que ese BIOS, él tiene eso y la fecha y la hora con una baterita que él tiene. Entonces, si su disco duro se muere, usted puede levantarlo, que eso es lo que usted hace cuando usted le dan F12 o F2, dependiendo del computador. Entonces, todos los computadores tú lo puedes levantar con el mini sistema operativo, llamémoslo así, que se llama el bootloader. ¿Se acuerdan que yo le dije que había una cinta que uno leía que era el bootstrap? Bueno, ese es el bootloader. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque el micro que ustedes programaron ahorita no tiene bootloader. El micro que está ahorita, ustedes lo queman y él cuando prende corre el programa. Él no tiene BIOS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo con el Pickit en algunos micros quemarle un bootloader. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no en el 16F84, sino en micros más avanzados, yo le puedo quemar con un Pickit, le puedo quemar un bootloader, de tal forma que yo cuando le dé energía a mi micro, él ya una vez se levanta y él ya sabe que tiene que recibir
información a través del puerto serial. Entonces ya yo con mi computador puedo hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes sin bootloader, eso es lo que ustedes hicieron hasta hoy, que es lo que yo quería que ustedes hicieran, ustedes programaban y cuando ustedes le dan al computador, empieza la instrucción 0 y él ejecuta este programa. Pero si ustedes le cargan un bootloader, él lo tiene quemado, él va a tener esta parte vacía y él va a tener aquí un programita de que él espera unos segundos y si tú no le dices nada en unos segundos, él arranca en el bootloader y él espera a que tú te comuniques y le grabes la data. Entonces no necesitas el picket, no necesitas quemarlo porque ya alguien le quemó ese bootloader. Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque en este micro que está acá y lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, él tiene comunicación aquí serial. Entonces, si yo le quemo aquí en la memoria un bootloader de que él, si en 1 o 2 segundos tú no aprietas una tecla o no haces nada, entonces lee lo que tú envías por acá al computador. Entonces yo puedo grabarle aquí un programa. Entonces el Arduino y los micros que ustedes van a utilizar de ahora en adelante tienen un botoncito. ¿Qué pasa? Que cuando tú prendes el Arduino, él no arranca directamente a trabajar. Él se queda como 3 segundos sin hacer nada y después empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque en esos 3 segundos, en el bootloader está diciendo, si tú no me aprietas el botón de quemar, yo espero que tú me hables por el computador. Si tú aprietas el botón de quemar, quiere decir que tú le vas a crear un nuevo bootloader. Entonces, si tú aquí esperas o aprietas ese botón, tú puedes borrar todo esto. Entonces, el Arduino que ustedes van a usar, si ustedes quieren, pueden cambiarle el sistema operativo. El Arduino ya tiene un sistema operativo, tiene un bootloader, que no se puede llamar sistema operativo, sino simplemente un cargador de programas, que lo único que hace es comunicarse con un computador y cargar un programa, pues se llama bootloader. ¿Okay? Entonces, ustedes de ahora en adelante no van a necesitar el picket con estos micros, porque cuando compran el Arduino ya viene quemado por el Arduino. Pues si ustedes se compran el micro del Arduino, él viene en blanco y lo montan en el Arduino y no va a hacer nada, porque él está, como está aquí a la izquierda, vacío todo. Entonces yo tengo que quemarlo con un picket, montarle un bootloader, que como el Arduino es abierto, lo bajo de la red, lo quemo y de ahí en adelante puede funcionar como Arduino. Entonces, como vamos a comprar todos Arduinos, o vamos a usar Arduinos que ya tienen un bootloader, ya no hace falta ir al picket. Entonces, ¿qué sucede? La próxima clase les explicaré cómo me comunico con un protocolo serial. Este es el ASCII, ¿se acuerdan que yo le hablé en ASCII? Yo hablo en ASCII básicamente con mi micro. Entonces mi computador le envía por el puerto USB, el puerto serial, todo el hexadecimal acá y ya el programa está acá y el bootloader. Si tú no aprietas el botón de quemar, él directamente empieza a correr el programa y te hace lo que tú quieras. Entonces, esto es en este caso lo pongo, perdón, aquí si ustedes van a, lo que estoy mostrando aquí estoy transmitiendo serial y aquí recibo serial. Entonces, hay micros como el 877 que ya tiene aquí puertos seriales. Entonces, simplemente con una pequeña electrónica, yo me conecto con este puerto antiguo que ya no se usa. Entonces, ya los micros no vienen, sino vienen con conexión directamente USB. Entonces, si ustedes se compran el PIC 182550, que debe costar como 5 o 10 dólares, 5 dólares, ustedes simplemente le cargan un bootloader que bajan de la red y ya lo pueden programar directamente con el computador. Pero si lo compran virgen, tienen que pedir prestado o comprarse un picket para quemarlo, porque él está en blanco la memoria. Entonces, eso es lo que necesitaba que entendieran, porque a partir de la semana que viene, esto va a ser parte de lo que se llama el Arduino, y el Arduino ya tiene un bootloader. Entonces vamos a ver que el Arduino, yo me conecto con mi computadora y yo simplemente pongo mi programa y ya él me hace todo lo que quiera y no tengo que estar programando en BASIC, compilar hexadecimal, sino ya vamos directamente. ¿Estamos claros en eso? Aquí, este es el Arduino, este es el chip del Arduino, el Almega. El chip del Arduino aquí tiene señales analógicas, tiene 6 señales analógicas de salida, de entrada, perdón, señales analógicas de entrada, y todas estas que están acá, esta
más todas estas que están aquí son de entradas digitales, más estas. Entonces él tiene 13 entradas digitales y tiene 6 entradas o salidas digitales y tiene 6 entradas analógicas. Entonces eso lo vamos a estudiar en detalle el miércoles que viene. Entonces terminen con los ejercicios, practiquen si quieren con el PIC. Si quieren yo les envío los ejemplos para que ustedes vean cómo es y ya vamos a empezar la semana que viene con Arduino y ya vamos a otro mundo ya. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Denme un segundito. Entonces, bueno, les voy a poner el material, no me acuerdo si se lo puse, si no se lo puse, se lo pongo ahora más tarde para que ustedes lo repasen, pero lo que me interesa que ustedes entendieran el día de hoy es que existe el BIOS en el computador, que es el que me arranca mi computador y me hace que en ese arranque dice lee el disco duro y él busca en el disco duro y se consigue con Unix o se consigue en Windows y adelanta el Linux. En el caso de nuestros micros, yo le voy a poner un bootloader para que él prenda y diga estoy esperando que por el puerto tú me envíes el programa. Y así como eso es lo que es un bootloader. Y cuando veamos el Arduino vamos a ver cómo trabaja ese bootloader, pero no vamos a tener necesidad de quemar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bueno, estos son los lenguajes que nosotros vamos a trabajar con C++. Si ustedes quieren, pueden trabajar con Python, que se usa mucho. ¿Ok? Y eso lo hablamos en la próxima clase un poquito sobre los lenguajes. ¿De acuerdo? Profe, sí, podría enviar los ejercicios para ver en Sí, qué. cómo no, yo los voy a poner, los pongo, voy a ponerlo en Classroom para que los tengan. Todos los ejercicios que tengo ahí en Basic, para que ustedes lo compilen. Simplemente el Basic, porque ustedes si ya tienen puesto en Proteus, ya Exacto. lo corren directamente. Yo lo hago Vale. eso el día de hoy. Buenísimo. Gracias. No, a ustedes, y disculpen que hoy llegue tarde.